Nadie notó el gesto al principio. Fue un movimiento pequeño, casi invisible entre el ruido del café y el murmullo de ejecutivos con prisa. Pero para Mateo, aquel gesto fue como una sirena en medio de una ciudad dormida. La mujer elegante frente al mostrador no estaba pidiendo azúcar ni preguntando el precio. Sus manos decían otra cosa. Sus dedos temblaban. Sus ojos no parpadeaban. Ayúdame, él tiene un arma. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. No escuchaba bien desde niño y por eso había aprendido lengua de señas para sobrevivir en un mundo que siempre hablaba demasiado rápido. Nunca imaginó que ese conocimiento, adquirido por necesidad, se convertiría en la línea entre la vida y la muerte. Apretó la mano de su hijo Leo, que estaba sentado a su lado coloreando un dragón torcido, sin saber que el mundo acababa de inclinarse peligrosamente. La mujer era la CEO más poderosa de la ciudad, aunque Mateo no lo sabía entonces. Para él era solo alguien con miedo real, el tipo de miedo que no se finge. Detrás de ella, un hombre con chaqueta oscura miraba su teléfono, demasiado quieto, demasiado atento a todo. Mateo siguió el movimiento de los ojos de la mujer, que apenas se desviaban hacia ese hombre antes de volver a él. Por favor, repitieron sus manos. Mateo respiró hondo. Pensó en Leo, en las cuentas atrasadas, en lo fácil que sería fingir no haber visto nada. Pensó en lo injusto que era el mundo con quienes solo querían pasar desapercibidos. Y aún así, levantó la mano y respondió en señas, lento, claro. Estoy aquí. Te ayudaré. El pulso le martillaba en los oídos mientras se levantaba con naturalidad fingida. Señaló el baño como si su hijo lo necesitara. La mujer asintió apenas. Mateo pasó junto al hombre de la chaqueta oscura y sintió un escalofrío, como si caminara al borde de un abismo. En el baño, fingió lavar las manos mientras escribía con el dedo en el espejo empañado. ¿Dónde está el arma? La respuesta llegó rápida. En el bolsillo interior. Me sigue desde el estacionamiento. Dijo que si gritaba, alguien saldría herido. Mateo tragó saliva. Nunca había sido valiente. Había sido paciente, trabajador, invisible. Un padre soltero que limpiaba oficinas de noche y sonreía aunque nadie lo mirara. Pero la valentía, entendió entonces, no siempre llega con aplausos. A veces llega con manos temblorosas y decisiones imposibles. Salieron del baño. El hombre los observó. Mateo levantó el pulgar, como si todo estuviera bien. Regresó a la mesa con Leo y se inclinó para hablarle despacio, tocando su hombro para que lo mirara. Hijo, vamos a jugar a un juego. Tienes que escucharme sin preguntar. Leo asintió, serio como solo los niños pueden ser cuando sienten el miedo de un adulto. Mateo sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a un número que casi nunca usaba, el de una antigua vecina que trabajaba como guardia de seguridad en un edificio cercano. Café Central. Hombre armado. ¿Discreto? Lengua de señas. Enviarlo fue como lanzar una botella al mar. El hombre de la chaqueta se acercó a la barra. La CEO, porque ahora Mateo sabía que era alguien importante por la forma en que todos la miraban sin reconocerla, volvió a usar las manos, ocultas tras un bolso. Dice que salimos juntos. Ahora. Mateo respondió sin dudar. Sígueme. ¿Confía? Caminó hacia la puerta con Leo de la mano, no demasiado rápido. El hombre lo siguió. Afuera, el sol era demasiado brillante para la tensión que cargaban. Mateo señaló un banco cercano y fingió buscar algo en su mochila. El hombre se acercó más. Demasiado. Fue entonces cuando Leo soltó el dragón de papel. Cayó al suelo y el viento lo arrastró hacia la calle. El niño corrió tras él por instinto. El hombre giró la cabeza un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Mateo se interpuso con un movimiento inesperado, levantando ambas manos en un gesto que no era amenaza, sino súplica. Usó señas amplias, claras, dirigidas al hombre. No hagas esto. ¿Mira al niño? El hombre se quedó congelado. Nadie le había hablado así. Nadie le había mostrado un espejo tan simple. La CEO aprovechó ese segundo y gritó, no con pánico, sino con autoridad. Ahora.
La guardia llegó corriendo desde la esquina con 2 agentes que parecían haber salido de la nada. El hombre intentó huir, pero el arma cayó al suelo antes de que pudiera reaccionar. Todo terminó tan rápido que Mateo tuvo que sentarse para no caer. Leo volvió con el dragón, ajeno al terremoto que acababa de pasar. Papá, se rompió un poco, dijo, mostrando el papel arrugado. Mateo lo abrazó con fuerza. Demasiada. Pero Leo no se quejó. Laceo se arrodilló frente a Mateo. Sus ojos estaban húmedos, su maquillaje intacto por pura disciplina. Usó señas con una torpeza honesta. Gracias. Me salvaste. Mateo negó con la cabeza. Nos cuidamos, respondió. Días después, recibió una llamada inesperada. Una invitación a un edificio que nunca había pisado. Pensó en rechazarla. Pensó en lo pequeño que se sentía frente a oficinas con paredes de vidrio. Pero Leo lo animó. Ve, papá. El dragón quiere ver el cielo. En la oficina, Laceo lo esperaba sin traje, sin asistentes. Le ofreció café y tiempo. Le habló de su miedo, de cómo nadie la veía realmente, de cómo había aprendido lengua de señas en secreto porque su hermana era sorda y el mundo nunca se adaptó a ella. Le dijo que había visto en Mateo algo que el dinero no compra. Le ofreció un trabajo. No de caridad, sino de dignidad. Un puesto estable, horarios humanos, seguro médico. Le ofreció además algo más silencioso, un espacio donde Leo pudiera estar después de la escuela, lleno de libros y colores. Mateo dudó. No por orgullo, sino por costumbre. Aceptar ayuda era un idioma que aún estaba aprendiendo. Laceo sonrió, esta vez sin miedo. La bondad no es deuda, dijo, usando señas y voz. Es un puente. Años después, en el mismo café, Mateo enseñaba lengua de señas a un grupo pequeño. Leo, más alto, dibujaba dragones más fuertes. En la pared, sin anuncios ni nombres, había una placa sencilla. Decía que en ese lugar, un día cualquiera, alguien decidió no mirar a otro lado. Y eso, aunque nadie lo supiera, cambió todo.